El domingo pasado comenzamos lo que va a ser una serie. No sé cómo vamos a terminar esta serie, pero quiero caminar sobre el libro de Josué, el libro de la conquista. Ya hicimos la presentación el domingo pasado acerca del contenido general del libro. Vimos el capítulo 1. El capítulo 1 es un capítulo muy importante porque va a ser el capítulo que va a determinar los principios o las claves de la bendición, no solo de Josué, sino de todo el libro, de todo el pueblo de Israel. Los tres principios que vimos la semana pasada era Dios hablándole a Josué, especialmente en los primeros versículos del capítulo 1, y diciéndole: mirá hacia atrás, mirá los errores que se cometieron en el pasado y no vuelvas a repetirlos. Pero también mirá hacia el futuro. Ahí está la tierra que le prometí a tus antepasados, ahí está la bendición. Pero también mirá tu presente. Tu obediencia traerá bendición a tu vida y traerá bendición a toda la nación. Los versículos del 7 al 9, que tal vez sean los más conocidos del capítulo 1 del libro de Josué, vemos detenidamente que el Señor le dice que debía esforzarse, que debía ser valiente, pero mucho más lo tenía que ser para obedecer la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 7, fue tal vez el centro del mensaje del domingo pasado. Sé fuerte y muy valiente, pero ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces te irá bien en todo lo que hagas. Hay bendición en la obediencia a la palabra de Dios. Dios está comprometido con su palabra, y aquellos que se esfuerzan por vivir la palabra de Dios, aún tropezando en el camino, tengan por seguro que la bendición de Dios estará sobre ellos. Ahora, cumplir la palabra de Dios no es fácil. También lo veíamos el domingo pasado. Hay una naturaleza de pecado en nosotros que nos quiere llevar al camino contrario a la voluntad de Dios, a nuestras propias ideas, a nuestros propios deseos. Por eso cumplir la palabra de Dios o obedecer la palabra de Dios es un gran desafío, y se necesita mucha valentía, pero también se necesita esfuerzo. Sabiendo de que con nuestra vida y con una vida de obediencia honramos al Señor, honramos al Dios de los cielos, pero también sus bendiciones están garantizadas sobre nuestras vidas. El capítulo 2 va a desarrollar una historia que es muy conocida. Hemos escuchado probablemente mucho acerca de esta historia. Es la historia de una mujer singular, es la historia de una mujer particular que recibe la visita de Dios y su vida es totalmente transformada. Dice Josué capítulo 2, versículo 1. Desde Sittim, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab, y allí pasaron la noche. Algunas observaciones rápidas que quiero hacer sobre este pasaje. Si ustedes recuerdan, vimos la semana pasada que en el capítulo 14 del libro de Números, el pueblo de Israel pide a Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, que envíen espías. Así que envían 2 espías. Estos vuelven de aquel lugar con un reporte maravilloso acerca de la tierra y de que lo que Dios había dicho era cierto. Era una tierra bendita, una tierra que fluye leche y miel, pero con todo eso no les alcanzó para decir: pero no podremos con los gigantes que viven ahí, no podremos conquistar las naciones, somos poca cosa. Dios ya había dicho: vayan y conquisten. Pero como dije la semana pasada, los espías quisieron dejarse llevar más por el sentido común que por la fe y las promesas de Dios. 10 de ellos llegaron con una mirada pesimista y terminaron haciendo perder la fe de todo el pueblo. Solo 2 de ellos, Josué y Caleb, fueron los que le creyeron al Señor y los que se esforzaron por vivir o por cumplir lo que Dios había hecho. Algunas cosas que quiero rescatar de esta historia previa a lo que estamos nosotros viendo en esta mañana, 40 años antes. Algunas preguntas que quiero hacerte, iglesia. ¿Sabías que dependiendo de a quién escuches vos, tu fe puede ser levantada o tu fe puede ser lastimada?
Dependiendo a quién le prestes tus oídos, a qué persona vos estés escuchando y a qué persona estás dejando que sea tu influencia espiritual, tu fe puede ser levantada o tu fe puede ser aplastada. Dos personas están viendo la misma situación. Alguien que tiene un accidente y hay alguien que dice que bueno, el Señor cuidó su vida, el Señor lo va a levantar de ese lugar, el Señor va a hacer un milagro. Qué bueno que el Señor preservó su vida, qué bueno que el Señor ha guardado su corazón, una persona de fe. Mientras otro dice, qué desgracia, ¿viste lo que le pasó? Y eso que es creyente, ¿viste? Y al final, ¿dónde está Dios? Y te entra a dar manija y terminás con tu fe destruida. Dos escenarios, un mismo escenario, dos miradas, una mirada de fe y una mirada de pesimismo o de incredulidad. Es importante que nosotros prestemos atención a quién escuchamos porque nuestra fe es afectada por lo que escuchamos. De hecho, Jesús dijo que la fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es decir, que si yo escucho palabras de fe, mi fe es aumentada. Pero si yo escucho personas que no tienen fe, personas críticas, personas chismosas, personas que hasta se duda de si son creyentes, mi fe va a ser afectada. ¿Está bien? Déjame que te haga una última observación. Después de terminar de hablar con alguien, especialmente si ese alguien es creyente, pregúntate cómo llegaste a tu casa. Si llegaste con tu fe encendida o llegaste pensando mal de todo el mundo, llegaste con comentarios que ni tenías ni idea, con el corazón dañado. Bueno, ese es un buen diagnóstico para saber bien a quién estás escuchando. Con quien te juntes a hablar puede elevar tu fe o puede destruirlas. El chisme, las habladurías, las palabras necias, las palabras de incredulidad pueden robarnos las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. Y esta historia lo confirma. Porque el pueblo, en vez de escuchar a Josué y Caleb, aquellos dos que realmente querían creer al Señor, ellos no negaron la existencia de estos pueblos gigantes en la tierra prometida, pero dijeron, si Dios lo prometió, Dios lo hará. El pueblo prefirió creerle al sentido común, se llenaron de incredulidad y por causa de esto se perdieron de entrar a la tierra prometida. Josué había sido parte de ese equipo y vio como unos cobardes, como unos incrédulos, personas sin valor, le habían robado la bendición a todo un pueblo. Por eso Josué, sabiendo perfectamente que la desobediencia, el dejarse influenciar negativamente era un veneno para la vida de fe, envía solamente a 2 espías. Y no los envía para que recorran toda la tierra, solamente para que vean la entrada, para que vean el camino de entrada y cómo estaba la ciudad de Jericó. Los 2 espías, solo 2. Moisés envió 12, este envía a 2, seguramente a 2 de sus mejores hombres, de quienes no sabemos cómo se llamaban, entraron en la casa de una ramera llamada Rahab. Bueno, si los hombres querían pasar desapercibidos y no llamar la atención, no había mejor lugar para ir que entrar a la casa de una prostituta. ¿A quién puede llamarle la atención que 2 hombres extraños entren a la casa de una mujer de esta clase? El pueblo estaba acostumbrado a ver a los peregrinos, a los hombres que pasaban por la ciudad yendo a la casa de la ramera. Era algo normal. Pero esta no era una prostituta cualquiera, no era una ramera cualquiera, era una mujer especial, ya lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje. Pero lo primero que vemos en el versículo 1, al final dice, ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab y allí pasaron la noche. Versículo 2, pero alguien los vio y fue a darle aviso al rey y les dijo, debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Entonces el rey mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestra tierra. Pero ella los había escondido y respondió, es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Como ya era de noche, estos hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Si van tras ellos, tal vez los alcancen. Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea y los había escondido entre los manojos de lino que había allí.
Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán hasta los vados y en cuanto salieron de la ciudad cerraron la puerta. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos los habitantes del país están aterrados por causa de ustedes, están atemorizados, que su ánimo está por los suelos. Esta prostituta no era cualquier mujer, era una mujer muy especial. Tomó a los espías, les dio hospedaje y frente al peligro de que fueran apresados por el rey de Jericó, ella los escondió en la azotea, los escondió entre unos manojos de lino, dice ahí, ¿no? Estaban escondidos. Cuando llegan los soldados, ella les dice que no estaban más, que se habían ido, los confunde. Ahora, qué raro, cuando yo leía nuevamente esta historia, me ponía como un observador neutral y si yo estuviera escuchando esta historia, me preguntaría, qué raro que es todo lo que está pasando, ¿no le parece? ¿Qué está tramando esta mujer? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Acaso no debería ella defender a su ciudad, defender a sus compatriotas? ¿Por qué está defendiendo a unos extranjeros que ella sabe que muy pronto conquistarán su ciudad? ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer con estas facultades o con estas características tan particulares? Bueno, era una mujer con un prontuario poco favorable. Una mujer que, según nos dice el texto en el primer versículo, era una ramera, una mujer de mala vida, una prostituta, la mujer de muchos hombres, la mujer del pueblo, la mujer que muchos hombres conocían íntimamente, la de mala vida, la de mala fama. Las mujeres la odiaban porque había roto muchos matrimonios. Una mujer que no tenía futuro, una mujer que no tenía esperanza. Una marginada social, porque dice el texto bíblico, como vamos a ver tal vez más adelante, su casa estaba ubicada en el muro de la ciudad, lo cual indicaba que pertenecía a la parte más baja de la sociedad de Jericó. Ahí vivían los marginales, porque el muro era el lugar más peligroso, era la periferia de la ciudad. Los marginales vivían en ese lugar, era el lugar que ocupaban los pobres. Los desventurados sociales vivían allí. Rahab era una mujer de todos, pero era una mujer de nadie. Era la mujer de todos los hombres, pero al final del camino era una mujer de nadie. Una mujer que no conocía el amor. Una mujer que se dedicaba a satisfacer los deseos sexuales de los hombres, acostumbrada al maltrato y al desprecio, seguramente como es la vida de la mayoría de las prostitutas. Por causa de la vida que llevaba, así ella vivía, pero no tenía esperanza, porque así terminaría su vida. No había esperanza en aquella época para una mujer que había decidido tener esta clase de vida. Ella se había equivocado en algún momento del camino. En algún momento del camino no supo o no pudo tomar las mejores decisiones y se desvió del camino. No se sabe cuándo fue. No se sabe en qué momento ocurrió, pero Rahab un día, forzadamente o por voluntad, decidió dedicarse al oficio de la prostitución, entregar su cuerpo para el placer de los hombres y de esta manera poder subsistir o poder tener dinero. Rahab era una mujer que espiritualmente estaba muy complicada. En su casa no había temor de Dios. En su casa no aprendió a adorar a Dios ni tampoco a conocerlo. Rahab había sido criada en medio de una realidad espiritual muy oscura, espiritualmente hablando. El contexto de Rahab fue de lo peor. Los descubrimientos arqueológicos que se preguntan por qué el Señor tuvo tanta hazaña con la tierra o con los habitantes de Canaán, los descubrimientos arqueológicos son aterradores. Demuestran que las prácticas religiosas de la región era claramente el satanismo, donde presentaban a sus hijos en sacrificio a las deidades del lugar. Como he contado en alguna oportunidad, los que son de mi época, digo yo en cuanto al
al compendio manual de Halley, ¿no? Los que son de mi época tal vez lo conozcan, a ese pequeño librito. Ese librito tiene fotos arqueológicas, un libro maravilloso, pequeño pero maravilloso. Tiene fotos arqueológicas que demuestran vasijas que se encontraron intactas y dentro de las vasijas se encontraron el cuerpo de niños que eran sacrificados a los dioses del lugar, ofrendando a los dioses del lugar para consagrar las casas que se iban construyendo. Los primogénitos le correspondían a los dioses y debían de ser sacrificados. Así que su contexto social, su contexto económico, su contexto real, su contexto espiritual era absolutamente decadente, terrible. Si nosotros hubiéramos tenido que escoger una persona de Jericó en quien confiar, seguramente Rahab hubiera sido la última persona que hubiéramos escogido. ¿Quién puede confiar en una prostituta? ¿Quién puede confiar en una mujer de mala vida? ¿Quién puede creer que de una prostituta pueden salir acciones buenas? ¿Quién pondría su confianza en ella? ¿Acaso no sería normal que una mujer como ella, acostumbrada a tratar con hombres, muchos de ellos impíos, infieles, hombres de la noche, no sería normal que esta mujer entregara a los espías por un poco de dinero? ¿No había nadie mejor en Jericó que esta mujer de mala vida? Pero había algo en ella que había ocurrido algún tiempo atrás. Había algo que había en ella que solamente ella y Dios sabían. Algo se había prendido en su corazón. Algo había ocurrido en su corazón. Ella algo escuchó que dijo, quizás esto haga que mi vida cambie para siempre. Versículos 9 y 10, vamos a leer un poquito. Dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo por causa de ustedes. Están atemorizados. Su ánimo está por los suelos. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el Mar Rojo se secara. Al paso de ustedes se fue secando. También sabemos lo que ustedes hicieron con Sihón y con Og, los dos reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, dice el versículo 11, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Versículo 13. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también de ustedes las tengan con la casa de mi Padre. Pero deben darme una señal segura, de que la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y hermanas y todos los que de ellos y todo lo que es de ellos serán librados de la muerte. Ella había escuchado acerca de este Dios. Ella había escuchado lo suficiente como para darse cuenta que el Dios de Israel era el Dios verdadero. No necesitó demasiado conocimiento, no necesitó los libros de la ley, no necesitó demasiado, solo escuchó. Decíamos al principio que la fe viene por el oír las proezas, las maravillas, la palabra de Dios. Ella escuchó del poder de Dios y ella dijo, este Dios es digno de que le entregue mi vida. El Mar Rojo fue abierto, dice ella, para liberar a los egipcios. Los reyes que se opusieron fueron vencidos. Y hay una frase que ella dice en el versículo 11, yo sé que su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella está diciendo, yo sé que el Dios de Israel es Dios todopoderoso y es digno de poner la confianza en Él. Cuando estaba leyendo este versículo me vino las palabras de Pablo a Timoteo, yo sé a quién he creído. O las palabras de Job en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive. Yo estoy convencido del Dios en el que creo y eso me sostiene en el camino. Amén. ¿Sabes quién es tu Dios? No pregunto acerca de cuánto conoces de Dios, de cuántos versículos memorizaste o cuántas historias acerca de Dios conoces. Mi pregunta es, ¿sabes quién es tu Dios? ¿Sabes de verdad quién es tu Dios? Ella dice, yo sé quién es el Dios de ustedes y por eso quiero pedirles que guarden mi vida
y la vida de mi familia. Ella confió en el Señor a pesar del poquito conocimiento que tenía. No es necesario el mucho conocimiento, sino que creamos y vivamos con fe aquello que ya conocemos. Claro que esta es una iglesia donde enseñamos, donde tenemos instituto bíblico, donde creemos que conocer la palabra de Dios es una bendición, pero el conocimiento sin el acompañamiento de la práctica o de la vida de obra no tiene sentido, es solamente acumulación de palabras en la mente. Lo que el Señor espera es que creamos su palabra y que vivamos de acuerdo a ella. El creer no tiene mérito. El vivir lo que creemos, eso sí tiene mérito. El jugarnos por las cuestiones que son justas, aunque a veces duelan, eso es el conocimiento de Dios. Dice el texto bíblico que ella puso su fe en el Dios de Israel, aunque no conocía mucho de él. Seguramente mucho de lo que Rahab sabía sobre el pueblo de Israel, su Dios y las proezas que había hecho, lo conocía por los hombres que pasaban por la casa y que le contaban estas historias. Le contaban las historias de Israel y les contaban las historias del Dios de Israel. Rahab demostró su fe, como vamos a ver en algunos textos más adelante, por medio de lo que hizo, no de lo que dijo. Le dio hospedaje a los espías, poniendo en riesgo su vida y la de su familia simplemente por Dios. Le rogó a los espías que Dios guardara su propia vida y la de su familia. Ante la inminente e inevitable conquista de la ciudad, Rahab pidió por ella y por los suyos. Rahab no solo pensó en ella misma, sino que pensó también en las personas que amaba. Así deberíamos actuar nosotros, hermanos. La salvación de nuestra vida es una inmensa bendición, pero ese no debería ser el final. Tenemos que rogar a Dios por nuestras casas, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestros padres, por esposos, esposas, seres queridos, hasta que Dios extienda su misericordia sobre ellos y también ellos puedan alcanzar salvación. La salvación no es para nosotros, sino que como le dijo el apóstol Pablo a aquel carcelero, tú y tu casa serán salvos. Ella podría haberse quedado como una oportunidad ahí con esto de que me salvo yo. No, salvame a mí, pero salvad también mi casa. Y recibió una promesa y una señal. El capítulo 6, versículo 22 al 25, nos va a decir lo siguiente. Con esto estoy ya en la parte final del mensaje. Dice el versículo 22, el pueblo cruza el Jordán, ya lo vamos a ver esto en los mensajes que vendrán en las semanas siguientes, y entran a Jericó, y Jericó, los muros caen y todo lo demás. Versículo 22, entonces Josué les dijo a los 2 hombres que habían ido a reconocer la tierra, vayan a la casa de la ramera y háganla salir de allí con todas sus pertenencias, tal y como se lo prometieron. Entonces entraron a la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a toda su parentela con todas sus pertenencias y los pusieron fuera del campamento de Israel. Rahab confió en el Señor y fue salvada de la destrucción el día que Israel entró a Jericó. Los espías le habían dado un cordón rojo para que colgara en la ventana y esta fue la señal para que fuera salvada del juicio. Hay mucho para hablar acerca de ese listón, solamente este listón nos hace acordar a la sangre que fue colocada en los linteles de las puertas de los israelitas en Egipto, pero por sobre todas las cosas nos recuerda la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y que nos libra del juicio venidero para la gloria de nuestro Señor. Esta mujer que creyó en el Señor, una inmoral, una desplazada de la sociedad, una juzgada por todo el mundo, le creyó al Señor y fue alcanzada por las bendiciones del Señor. Fue salvada
ella y toda su familia. Pero no solo eso, sino que llegó a ser parte del pueblo de Dios, porque ahí mismo en ese capítulo 6 dice que Rahab y su familia vivió en Israel. Y bueno, y como parece que el escritor es contemporáneo a la historia, dice, y Rahab vive en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Rahab rogó por la gracia de Dios sobre su vida y la de su familia. No estaba reclamando nada, no estaba pidiendo ningún derecho, estaba solo pidiendo que Dios extendiera su mano de gracia sobre su vida y sobre su familia, y Dios respondió. Cuando vemos en el Nuevo Testamento las 3 menciones de Rahab que aparecen en el Nuevo Testamento, nos llama la atención en los lugares donde aparece Rahab. Rahab aparece en la galería de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Solo 2 mujeres aparecen en la lista de Hebreos 11 o en la lista de los hombres y mujeres de la fe. Ella y Sara, la esposa de Abraham. No se oculta su pasado, sino que se dice que ella había sido una ramera, pero esta ramera creyó en el Señor y fue recibida por Dios en su gracia. Dice Hebreos capítulo 11, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Era una mujer de fe que no murió con el resto de los desobedientes. Por la fe recibió a los espías en paz. La fe verdadera, mi hermano, siempre termina en obras, o siempre concluyen, o siempre se reflejan en las obras que hacemos para la gloria de Dios. La fe no es un sentimiento, no es una emoción, no es lo que yo siento. La fe inicia con el arrepentimiento, pero se evidencia en la manera en la cual nosotros vivimos. Rahab demostró su fe en Dios jugándose la vida para que Dios pudiera llevar sus propósitos adelante. Pero dice Santiago en el capítulo 2, versículo 25 al 26, que Rahab puso en evidencia su fe a través de lo que hizo. Mirá lo que dice. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Mirá lo que dice Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pasa algo parecido a Hebreos 11. Santiago da 2 ejemplos de personas que mostraron su fe en las obras. Abraham, el padre de la fe, y Rahab, la mujer de Jericó. Una vez más se menciona que había sido prostituta, pero aún así eso no la descartó, sino que fue alcanzada por la gracia de Dios. Una vez más habla de sus obras como manifestación de su fe. Santiago dice, no existe verdadera fe si esta no es acompañada por obras. Pero Mateo capítulo 1, versículo 5 nos va a agregar algo más. Y con esto estoy ya llegando al final. Mateo capítulo 1, versículo 5 nos dice que Rahab, la prostituta, formó una familia. Y no formó cualquier familia, formó una familia dentro del pueblo de Israel. Porque dice que se casó con un tal Salmón. Nombre raro, ¿no? Me gusta más Julián. Se casó con un tal Salmón que tuvieron juntos un hijo llamado Boz, que tuvieron un hijo llamado Obed, que tuvo un hijo llamado Isaí y que tuvo un hijo llamado David. El gran rey David. Pero cuando sigue la genealogía de Mateo capítulo 1, dice que no solo eso, sino que al seguir la descendencia fue antepasado del mismísimo José, el esposo de María, la madre de Jesús. Qué maravillosa que es la gracia de nuestro Dios. Aquí vemos nuevamente, una vez más, que cuando una persona abraza sinceramente la fe en Jesucristo, nunca puede saber hasta dónde llegará la bendición. Rahab nunca se imaginó que su nombre quedaría escrito en la palabra de Dios, que sería un ejemplo de fe, que sería un ejemplo para los que vendríamos después. Nunca se enteró de tales cosas, pero creyó y eso cambió el destino de su vida y el destino de su familia. El nombre Rahab es un inmenso cartel que exhibe la gracia y la misericordia de Dios.
Rahab no fue puesta en la genealogía del Rey de Reyes para enorgullecer la lista y darle prestigio, sino para que nosotros podamos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. No fue puesta en la lista porque era perfecta, sino para mostrarle al mundo que la gracia y la misericordia de Dios es perfecta. No fue puesta porque ella era una mujer notable, sino para evidenciar que tenemos un Dios notable. No fue puesto por su nombre, sino para que el nombre de nuestro Dios fuera puesta en alto. No fue puesta para que quien leyera, ahí está la Rahab, la grande, sino para decir, ahí está el Dios grande que salvó a una prostituta llamada Rahab. La historia de Rahab nos muestra que no es determinante la familia en la que nacimos. La historia de Rahab nos demuestra que no es determinante la vida que tuvimos, ni lo que hicimos, ni lo que nos hicieron. Lo importante es creer en Dios y tomar la decisión de entregarle nuestras vidas completamente al Señor. Para el Señor no hay casos perdidos, mi hermano. Para el Señor no hay casos perdidos. La peor de todas fue la tatarabuela de David. El Evangelio en su raíz no promete prosperidad. Los vendedores de prosperidad fracasan frente a las evidencias. Algunos son prosperados, pero otros tienen que seguir luchando el resto de su vida con la economía. Tampoco promete siempre que va a haber salud, de que siempre te vas a sanar o que siempre va a haber bienestar. Ahí tenemos las evidencias que lo ponen a la luz. Pero lo que sí el Evangelio promete es vida eterna. Lo que sí promete el Evangelio es perdón de pecado. Lo que sí promete el Evangelio es una vida nueva. Lo que sí promete el Evangelio es un Padre que nos amará por siempre. Lo que sí nos promete el Evangelio es un pueblo, el pueblo de Dios al cual poder pertenecer. Nos promete el cuidado de Dios para toda la vida. Nos promete la plenitud de su Espíritu. Nos permite tener esperanza de vida eterna. Ese es el Evangelio. ¿Qué nos diría Rahab hoy si ella estuviera entre nosotros y tuviese que subir a predicar? ¿Va a pasar Rahab, la ramera? Seguramente ella nos diría, no importa tu pasado, no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuántas veces hayas hecho las cosas mal, si hoy tomás la decisión de seguir a Cristo, Dios puede transformar completamente tu vida. Lo segundo que nos diría sería, preocúpate por conocer a Dios, pero también preocúpate porque tu familia pueda conocerlo. Preocúpate porque tus hijos, porque tu esposo, que dentro de tu casa seas una luz de tal magnitud que tu familia no tenga dudas acerca de que vos crees de verdad en el Señor. Lo tercero que diría sería, no tengas temor, porque si Dios está con nosotros, nada podrá hacer daño porque Él cumple sus promesas. Lo otro que diría Rahab sería, aquel vellón, aquella soga colgada en la ventana de mi habitación o de mi casa, nos recuerda que la sangre de Jesucristo es todo lo que necesitamos para el perdón de nuestros pecados. No importa cuántos errores hayamos cometido, no importa cuántas veces nos hayamos equivocado, no importa si nuestro pasado es vergonzoso, no podemos hacer nada por ese pasado, pero sí podemos hacer mucho por el futuro. Nuestra decisión hoy cambiará nuestra vida, nuestra historia, la de nuestra casa y también la de nuestra descendencia. Nuestros hijos serán bendecidos y nuestros hijos y nuestra descendencia será bendita. Podrá conocer a Dios y por medio de un padre, una madre que ama a Dios, todas las bendiciones de Dios lo alcanzarán. Termino con unas aplicaciones. La historia de Rahab nos enseña o nos recuerda que Dios muchas veces elige a los menos dignos, por lo menos ante los ojos de los hombres, para sus obras más grandes. Lo segundo que nos enseña es que Dios cumple sus promesas, que las promesas que Dios ha hecho las cumplirá, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegarán. Lo tercero es que Dios sigue salvando y dando esperanza a los descartados, a los pecadores, a los imperfectos, a los desechados, a los sin esperanza. Dios sigue salvando y dando esperanza por medio del Evangelio. Cuarto, quizás haya alguien en esta mañana que cree que su pecado ha sido tan grande o es tan grande
que está fuera del alcance del perdón de Dios. Pero esta historia nos demuestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, que no existe pecado que Dios no pueda perdonar, que la gracia de Dios y el poder de la sangre de Cristo son suficientes para perdonar, transformar y cambiar la historia aún del más grande pecador. Como dijera el apóstol Pablo, como vos y como yo. Amén.